Bienvenidos a Conectados, este podcast semanal que nos hace muchas preguntas, nos hace cuestionar nuestra fe, nos hace regresar a nuestras bases y lo más cerca que podemos estar de Dios es lo mejor. Así es que poder abrir nuestra Biblia, poder abrir nuestro entendimiento y pensar qué es lo que nosotros podemos aprender de nuestra fe en este mundo actual. Hoy comenzamos con esta lección que está muy interesante y habla acerca de los cultos apocalípticos y las sectas. Y tal vez ahorita estás pensando, ¿qué es eso? Suena más de Halloween, suena más de espiritismo. Bueno, no hagas fast forward, vamos a ir paso por paso y te vas a dar cuenta de lo importante que es mantener nuestra vista siempre en nuestro Dios y no perder nunca la fe y esa conexión que Dios siempre espera que nosotros tengamos con Él. Así es que para empezar quiero darle la bienvenida a Cristi que nos acompaña. Hola. Y a Sammy. Hola. Así es que vamos a empezar con esta lección y empieza con una historia real. Una historia que estremece el mundo y fuera del aire estaba comentando que cuando esta historia pasó, yo estaba muy chiquita, en 1997, tenía algunos años, y fue una historia que estremeció a la comunidad religiosa y habla acerca de las autoridades que encontraron 39 personas sin vida y estas 39 personas todas vestían la misma ropa, estaban acostadas ordenadamente y estaban cubiertas con esas telas moradas. Tal vez no te has dado cuenta, tal vez no nacías todavía en ese entonces, pero este grupo de personas pertenecía a una secta que era Heaven's Gate y era liderada por Marshall Applewhite. Ellos creían que al quitarse la vida, sus almas seguirían transportadas en una nave y que se iban a ir a un cometa. Y de ahí, pues, todo lo más fue historia, ¿no? Es difícil imaginar que ese grupo de personas pensara y actuara así. Y a lo mejor puedes estar pensando, ay, eso era muy lógico, ¿cómo es que esas personas creyeron en esa fantasía? Pero no. En su mente, en su corazón, ellos creían en lo que estaban haciendo y es difícil imaginarlo. ¿Cómo podemos llegar a creer o actuar sin esta forma de pensar tan clara? Pero esta historia nos lleva a preguntas muy profundas y que ahora pues voy a poder compartir con Cristi y con Sammy. Y estas son las preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo llegan las personas a creer cosas tan extremas como quitarse la vida, como decir, esto es lo que yo creo y voy a hacerlo? ¿Qué diferencia hay entre una secta peligrosa de una comunidad con una fe auténtica, que creo que lo habíamos hablado fuera del aire? ¿Qué es lo que esa pasión con la que se defienden mis puntos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es esa línea delgada entre una secta peligrosa y una comunidad de fe? Y la última, ¿qué pasa cuando alguien acusa a una iglesia cristiana de ser una secta? Y eso yo creo que toca nuestro corazón de una forma muy diferente, porque como adventistas, y ahorita nos estamos presentando ante ustedes como adventistas, mucha gente nos ha acusado de ser una secta. Y al momento cuando la gente nos dice, tal vez no lo entendamos, pero después de esta lección nos gustaría dejar en claro quiénes somos, a quién representamos y por qué es importante estudiar estos temas. Así es que, Cristi, muchas veces cuando escuchamos la palabra secta pensamos inmediatamente en algo oscuro, en algo espiritista, algo peligroso, pero desde un punto de vista histórico o religioso, ¿qué es realmente una secta? Bueno, sí, tal como lo mencionabas, cuando decimos secta, pensamos a lo mejor como lo presenta Hollywood, ¿no? Alguna serie de rituales y ocultismo y espiritismo y que es algo que debe haber, pues un grupo selecto que hace cosas malas, ¿no? Pero ahora, muy en día, yo pensé que esto era algo nuevo, pero no. Usualmente una secta se refiere, o la mayoría de la gente cree que una secta es un grupo de personas que van en contra de tus opiniones o de tus percepciones de cualquier cosa. Por ejemplo,
pues en muchas cosas se usa esta palabra como algo negativo, pero si nos damos cuenta pues a través de, como ya lo decías, la historia y usando también la Biblia como un libro histórico de que nos cuenta las palabras o las historias que pasaron anteriormente, pues hubo muchas cosas o muchos, ahora sí que eventos que le llamaron sectas. Uno de esos, después de la Biblia, fue uno de los grupos cuando recién empezaron los discípulos. El Imperio Romano empezó pues a llamar a los cristianos como una secta. ¿Por qué? Porque decían que eran caníbales, porque se estaban comiendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y en cierta manera me da un poco de risa porque yo en mi persona, en mi religión, lo llegué a escuchar de otras a personas muy allegadas a mí que me decían, es que tú te estás comiendo a Jesús, o sea, eso es algo canibalismo y, o sea, ¿por qué practicas eso? Porque nosotros como adventistas creemos en la Santa Cena. Entonces, es una ideología de una secta, que algo que te encierra y que no te deja pues salir, ni pensar, ni hacer, ni decidir en otras cosas, y que incluso pues si lo vamos en esa manera, también a Jesús lo clasificaron como el líder principal de una secta, porque estaba en contra de las ideologías romanas e incluso de los mismos judíos, porque ellos tenían hasta cierto punto pues unas reglas, una base de rituales que se deben de hacer, y Jesús dijo, pues es que los rituales así no son la mayor importancia, sino la mayor importancia son las personas que necesitan que se les dé algo de esperanza. Y como un paréntesis, nosotros no hacemos la Santa Cena de una forma literal, comiendo el cuerpo ni la sangre de Cristo. Es una forma simbólica. En ese entonces, cuando los romanos escuchaban eso, ellos tomaban ese concepto de una forma literal, y nosotros pues no lo hacemos así. Y ahorita que están hablando del cuerpo de Cristo, recordé también que a la iglesia primitiva, a los cristianos primitivos, se les acusaba también de practicar el incesto, porque entre los cristianos se llamaban hermanos. Entonces ellos en el imperio, las personas que no pertenecían a los cristianos, decían, practican el incesto porque se casan entre hermanos, pero eran hermanos en Cristo, pero ellos lo miraban así, ¿no? Entonces son muy literal. Son estas ideas que empezaron a ver todos los que estaban fuera del cristianismo como algo raro, y empezaron a atacar como una secta. Una de las personas que escribió sobre el cristianismo como una secta es el historiador Tácito. Así, ya hemos hablado de él anteriormente en otras lecciones, y el emperador Tácito escribió sobre los cristianos de una forma como mal, diciendo o advirtiendo al Imperio Romano de tener cuidado con los cristianos, porque está brotando nuevamente el cristianismo en Roma ahora, y tengan cuidado porque es una práctica peligrosa para el Imperio Romano. Y otro que también escribió es Plinio el Joven. Escribió cómo es que se debían de tratar a los cristianos. Y me puse a investigar cuál era el proceso que Plinio el Joven tenía para tratar a los cristianos. Y se me hizo interesante, son 4 pasos, pero se me hizo interesante uno. El tercer paso dice que él interrogaba a los cristianos, y dice, yo me doy cuenta cuando es un cristiano de verdad, porque generalmente un cristiano no niega a Jesús. Entonces se me hace la tarea más sencilla, porque al preguntarle si es cristiano, él no niega a Jesús. Pero dice, si él, que dice ser cristiano, llega a negar a Jesús, yo lo quiero comprobar y lo obligo a que adore a los dioses romanos. Entonces vemos cómo es que en la iglesia primitiva había persecución, y los tachaban de ser sectarios, de ser alguien extraño para el Imperio Romano. Y eso muestra algo muy interesante. Muchas veces los movimientos religiosos
pueden ser mal interpretados por la cultura que los rodea. En este caso estábamos hablando de Roma y cómo la cultura los estaba mal interpretando. Y vemos a estos primeros cristianos que no respondieron ni escondiéndose ni manipulando a las demás personas, sino respondieron con esta palabrita que hemos estado repite y repite. Respondieron con apologética. Así es, exactamente como dice Gaby. Pues los primeros cristianos también fueron apologéticos porque pues decidieron públicamente su fe. No era algo que era impuesto, no era algo que nada más se les ocurrió a alguien y decidieron seguirlo, sino que ellos se basaron en la teología y en la historia para descubrir primeramente quién era Jesús y sus enseñanzas que él seguía. Y pues también como hemos visto, a muchas personas estuvieron defendiendo el cristianismo. Uno de ellos fue Justin Martin y pues él escribió pues cosas, ahora sí, escritos muy detallados, explicaciones muy detalladas sobre los cristianos y lo que creían, tal como decía Sammy, pues una de las más importantes es de que no negaban a Cristo, ¿no? Entonces siempre a donde quiera que iban lo representaban y pues precisamente pues la apologética de ahí surge de representar y de explicar con lujo de detalles, ahora sí, el por qué crees lo que crees. No es nada más porque sí o porque mi mamá me dijo, como muchos de nosotros solemos caer en eso, sino porque es algo que tú ya investigaste, que comprobaste y como decíamos en otros episodios, Dios no le tiene miedo a las preguntas y Dios al contrario no te dice quédate ahí donde estás, no, dice investiga, vete, tú busca, ve la Biblia, tú haz tus propias decisiones, saca tus propias conclusiones y es lo que necesitamos ahora, lo que la sociedad necesita, buscar la verdad a base de la Biblia. Así es, y muchas veces yo creo que nos da miedo a nosotros encontrar una respuesta que nos abra los ojos y nos diga, esa es la realidad, ¿no? Y nos aleje de esas misconcepciones que tenemos o esa cultura o esas cosas arraigadas con las que cargamos. Pero la Biblia nos da una imagen muy clara de cómo era la iglesia primitiva. Y uno de los pasajes que más lo revela y más importantes está en Hechos capítulo 2. Nos vamos a invitar a que lo lean en su casa porque por falta de tiempo no lo vamos a hacer aquí al aire. Pero aquí vamos a ver el corazón de esta iglesia primitiva. Una iglesia que estaba completamente enamorada de Jesús y que ellos querían preservar esas enseñanzas. Dice ahí que lo primero que querían hacer era hablar de Jesús. Lo primero que querían hacer era seguir enseñando de lo que ellos sabían. Y lo segundo, tenían una comunión unos con los otros. No era una comunidad aislada, no eran una secta, no eran personas inclusivas, sino no. Ellos querían estar en una comunidad, ellos querían ver a las otras personas, poder expresar lo que ellos habían vivido. Y lo tercero, yo creo, lo más importante es que oraban juntos, no se quedaban entre ellos, sino expresaban sus necesidades, eran un grupo de apoyo y compartían sus recursos, no eran personas egoístas, ellos se miraban como una familia, como lo decía Sammy, eran hermanos en la fe, aunque otras personas los malinterpretaban. Y Sammy, ¿qué nos dice esto sobre la cultura de la iglesia primitiva? Pues nos dice algo importante y nos aclara por qué los cristianos no eran una secta. Porque generalmente cuando uno piensa en secta, piensa en algo que es muy privado. Y los apóstoles predicaban en público. O sea, cualquier persona podía literalmente escucharlos y podía evaluarlo, o tal vez si alguien era muy estudiado, como en el ejemplo de Pablo que vimos hace muchas lecciones, incluso podían interrogarlo sobre lo que estaba predicando, sobre su fe. Y eso es lo que hace que no sea una secta, porque literalmente todo el público podía escuchar, evaluar lo que decían, aceptarlo o no aceptarlo era de cada quien, pero no era algo que estaba en privado. Los apóstoles no jalaban a la gente y les decían, ven, te voy a enseñar algo y es secreto. Ellos hablaban de Cristo públicamente
Y eso nos da a entender cómo podemos diferenciar lo que podría ser una secta o no. Si el mensaje que dan es solamente para cierto público en específico, podríamos considerar que puede ser una secta. Tenemos el ejemplo de Pedro. En el Pentecostés predicó y 3,000 personas aceptaron el mensaje. Esto nos dice que los cristianos lo que querían, como dice Gaby, era predicar a Jesús en primer lugar, pero también vivían en comunidad con todos los que aceptaban a Cristo. Los que se unían al cristianismo se terminaban siendo hermanos en Cristo, y hermanos porque llegaban a ser unidos. Entonces, eso es lo que los hacía diferentes, o los hace diferentes a una secta. Exactamente. Viendo pues ahora sí la historia y todo, me llama la atención que muchos de ellos transformaron toda su vida conforme a lo que iban creyendo. Sabían que Jesús era amor, y ellos no nada más creyeron, sí, Jesús es amor, sino lo demostraban con los demás. Dice ahí que compartían sus bienes, ayudaban a los necesitados, pero lo hacían voluntariamente. No era algo que alguien llegó y les impuso, como hemos visto en otras religiones, de que alguien nada más impone y no cuestiona. Ahora sí, yo como socióloga me impacta mucho el hecho de que haya un líder que te impone y te hace o te manipula de cierta manera, como para causarte miedo de que si no crees en esto que yo te estoy diciendo, te vas a perder y te vas a ir al infierno, como ya lo como lo hablamos la semana pasada, ¿no? O de que, no, eres bien pecador, entonces por eso ya no eres salvo, tienes que creer lo que yo te estoy diciendo sin cuestionarme ni nada, y tienes que darme todo tu dinero porque así dándome todo tu dinero o todos tus bienes o todo lo que sea, es porque estás diciéndole a Dios que lo entregas todo, y como no se lo puedes dar a Dios y yo soy un representante de Dios, pues me lo das a mí, pues sí. Y pues vemos todo eso de que se nos hace a lo mejor un poco cómico pensarlo, pero si lo ponemos en cierta manera, hay mucha gente que carece de esta información y que fácilmente puede ser engañada por ciertos líderes, y es importante enfatizar la verdad, que es de que Dios te incita a cuestionarlo, te incita a buscar la verdad, y que si es algo que necesitas tú hacer de desarraigarte de algo así, o que quieras donar algo, es algo voluntario, algo que dice Hechos 2:41, dice, lo aceptaron con agrado la invitación. Ellos conocían el mensaje y ellos decidían si aceptar ese mensaje que escuchaban o no. Y pues también Dios es un Dios, yo he escuchado mucho que Jesús es un caballero. Jesús te deja decidir y te deja aceptar lo que tú decidas, y pues de esa misma manera pues nos podemos ahora sí que diferenciar, ¿no?, de lo que es una secta o lo que no. Alguien, ¿qué es lo que tú estás creyendo ahora? ¿Es alguien que alguien te impuso, incluyendo nuestros mismos familiares, o es algo que tú crees de verdad, que ya lo investigaste y que dices, no, yo ya lo investigué y yo creo esto por esto? Entonces, como lo vemos, Jesús predicaba, como les decía al principio, un mensaje de amor, y si vamos a presentar ese mensaje de amor, entonces debemos también vivirlo. Así es, y hay que dejar algo muy en claro. Nosotros como iglesia sí promovemos la generosidad, promovemos el apoyar al prójimo, promovemos el regresar sus diezmos y ofrendas, promovemos todo esto. ¿Por qué? Porque es algo que creemos que eso es parte de tener un corazón no egoísta, generoso, un corazón más parecido al de Jesús, pero jamás vamos a promover la explotación. Hay muchos líderes religiosos, desgraciadamente, en cualquier religión, que simplemente quieren promover la explotación de sus miembros y decir, como decía Cristi, si tú me das $500 o 500 pesos, 500 lo que ustedes estén, moneda nacional, Dios te va a dar 1,000. Y esa es una forma no bíblica. Dios promete que nos va
a ayudar, va a ser nuestro socio, va a ser nuestro sustentador, pero no siempre es de la forma que nosotros creemos. Hay de muchas maneras. Dios es el Dios de todo, el dueño de todo. Pero cuando un líder religioso promete cosas en vez de Dios, hay que tener cuidado y hay que cuestionar. Y si queremos discernir entre comunidad cristiana saludable y un grupo sectario, hay ciertas señales de advertencia que debemos observar. ¿Cuáles son esas señales, Cristi? ¿Alguna de ellas? Pues uno de esos es lo que venimos hablando, es el abuso de autoridad. Personas que se representan como pues enviados de Dios y me cuesta un poco de trabajo porque pues nosotros somos enviados de Dios a mandar un mensaje, pero no por eso vamos a tener ese abuso de pues de cierta manera de autoridad por conocimiento y tratar de hacer que las personas crean en lo que nosotros decimos, solamente porque nosotros porque lo decimos nosotros, porque soy yo y por nada más punto, no me cuestiones. No, sino que pues eso son como decía una de las pues abuso ahora sí que de autoridad. Mateo 20 lo explica, voy a leer el 27, dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y creo que muchas veces cuando nosotros conocemos o somos parte de algo que nosotros creemos importante, a veces en nosotros crece un ego de decir, yo soy parte de los elegidos, yo conozco esto y por eso soy más importante. Y en ese detalle podemos caer muy fácilmente en el sentirnos más. Y aquí pues Mateo 20 lo explica muy clarito, si tú quieres ser alguien importante, pues tienes que humillarte y tienes que servir a los demás, porque Jesús, siendo el rey de este mundo, vino y se humilló y le lavó los pies a uno de los, a sus discípulos, pero a uno de los que los iba a traicionar, con el deseo de que él cambiara su corazón. Pues qué nos espera a nosotros que somos viles pecadores y que pues tenemos muchas cosas. Entonces, una de las más grandes señales es eso, el abuso de autoridad. ¿Y otra, Sammy, cuál sería? Otra señal para saber si es una secta, algún movimiento, es el aislamiento social. Yo creo que y es el más preocupante a mi parecer, porque este tipo de personas o movimientos separan a la gente de su familia, de sus amigos o de la comunidad donde están, las separan y las, puedes decir, obligan a vivir en aislamiento, como la historia que contamos al principio. Estas personas fueron separadas totalmente de toda su familia, y esto hace que la gente, al no tener nadie con quien más relacionarse, cree una dependencia a ese movimiento. Y más también si el líder es autoritario y lo ven como la voz suprema, de que si él lo dice es verdad. No se puede cuestionar. Entonces, eso es peligroso porque al estar aislado de la gente, de la comunidad, estás más susceptible a ser engañado. Incluso dentro de la Biblia no se promueve el aislamiento en ninguna manera. Jesús vino y fue sociable cuando estuvo en la tierra y mandó a sus discípulos a que fueran a todo el mundo a predicar, y dijo que se tenían que integrar con la sociedad. Cuando Jesús estaba por irse, oró y dijo, oró por sus discípulos diciendo, ustedes están en el mundo, pero no son parte del mundo, son diferentes, pero relaciónense con el mundo y esparzan mi mensaje. Ese es el principio. Entonces, si un movimiento o una persona te dice lo contrario, de aislarte de la gente, de hacerles caso solamente a él, es una alerta roja de que posiblemente es una secta o alguien que tiene pensamientos de una secta. Y entonces nosotros como cristianos promovemos socializar, porque es la mejor manera de compartir el mensaje. Socializando con tu vecino, con tu amigo del trabajo, es la mejor manera de esparcir el mensaje, ya sea si eres bueno hablando, háblale. Si no, tu comportamiento, las cosas que tú haces van a hablar por ti, pero socializar es la forma más bonita de esparcir el mensaje. Así es. También otra de las
Red flags que podemos ver es la manipulación emocional. Y esa a mí un poquito toca mi corazón porque fue así como algunos miembros de mi familia fueron convertidos al adventismo, de que decían de que pues es que ya va a venir Jesús, porque los adventistas creemos en la segunda venida de Jesús. Y veníamos que escuchábamos que las guerras y que ya vamos, pues en aquel entonces, ¿no? Hace unos ayeres, las Torres Gemelas, no, unos ya, unos cuantos años decían, no, es que ya es la culminación en las Torres Gemelas y tienes que creer ahora sí lo que te estamos diciendo, porque si no te vas a perder, si no crees en la segunda venida y si no te haces parte, si no te bautizas, entonces ¿qué va a ser de tu vida? Entonces, a veces se puede dentro de la misma iglesia crear ahora sí que un miedo, una culpa de decir de que, ay, por lo que no he decidido o porque soy tan pecadora no me puedo salvar, entonces necesito hacer esto o aquello con tal de salvarme. Y pues Jesús ya nos enseñó que Él es el que nos perdona, Él es el que nos da la libertad para decidir y para escoger a quién, ahora sí que decidamos a quién servir, si a los dioses que están con el mundo o a Jesús que tiene la verdad. Entonces, pues otra, como decíamos, red flag sería la manipulación emocional, de que no eres apto por esto, pero pues nos damos cuenta en la verdad que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y otra podría ser también el uso indebido de el apocalipsis, así por así decirlo, o de de las profecías apocalípticas. Esa es una mala forma de usar la Biblia, porque apocalipsis en sí la palabra significa revelación. Dios nos ha revelado algo, pero depende cómo lo digas, apocalipsis. Sí. Incluso tenemos el concepto de las películas. Cuando la película dice apocalipsis tal, sabemos que va a ser algo muy feo. Ajá. Y entonces tenemos esa imagen de que el libro de Apocalipsis habla cosas muy feas. Uh-huh. Pero realmente el libro de Apocalipsis tiene más esperanza que miedo. Y muchas veces los que usan las profecías apocalípticas, muchas veces ignoran el mensaje entero, o muchas veces no lo entienden, no entienden lo que está escrito ahí, pero lo dicen para infundir miedo a la gente y así manipularlo más fácil, porque una persona con miedo se manipula más sencillo. Uh-huh. Entonces, entre más miedo metas a una persona, más fácil puedes manipularlo. Entonces, la mejor forma para poder evitar o rechazar estos mensajes apocalípticos que no tienen nada que ver con la Biblia es estudiando la Biblia y por ti mismo darte cuenta qué es lo que realmente Dios ha revelado ya en su palabra. Y qué bonito, si se dieron cuenta, esos red flags también, si están en una relación tóxica, todas son las mismas y las podemos también ver que tal vez, híjole, como le decía Cristi, a veces nuestros propios líderes caen en esto. Uh-huh. Y esta lección para mí fue muy importante porque nos abre los ojos como jóvenes, como líderes, de que no es así. La Biblia constantemente presenta la fe como una decisión libre, uh-huh, voluntaria. No Jesús diciendo, pues mira, yo morí por ti, tú tienes que aceptarme. No, uh-huh, es tu decisión, es tu libre albedrío. Y como lo dijo Sammy, no importa cómo digamos Apocalipsis, en una forma de misterio o una forma agradable, la palabra significa una revelación y más que un terror infundido, debe ser una esperanza para cada uno de nosotros. Así es que si tú tuviste alguna experiencia así, compártela con nosotros y te invitamos a que cuestiones, a que no te quedes callado. La Biblia y Dios no se encierran en un cuadrito. Dios quiere que tú hagas estas preguntas y Él está dispuesto a contestártelas. Y ahora sí vamos a la pregunta clave de esta lección.
¿Es la iglesia adventista del séptimo día una secta? Y muchas veces, yo sé, muchas veces nos han culpado de eso. Pero a ver, Sammy, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Por qué crees que ocurre esto? Bueno, estaba escuchando un tema exactamente sobre sectas y todo, y el pastor decía por qué o cuál es una de las razones por la que la iglesia adventista ha sido tachada mucho tiempo de ser una secta. Y es porque tenemos y creemos que tenemos una profeta dentro de nuestra iglesia. Y eso es para todas las demás personas, por eso nos tachan de sectarios. Y recuerdo una vez, una anécdota que voy a contar. Una vez íbamos mi esposa y yo caminando en el parque y había una señora repartiendo folletos, invitándonos a su iglesia. Yo acepté el folleto, lo leí y ya me estaba explicando unas cosas y le dije, yo también voy a una iglesia. Y me dijo, ¿de qué religión? Ya le dije, soy adventista. Oh, dice, pero es que ustedes solamente leen Elena de White, nosotros leemos la Biblia. Ok, gracias, le digo. Y ya, seguí mi camino, pero eso me dejó pensando que realmente así nos miran allá afuera. Nosotros leemos solamente Elena de White, pero no leemos la Biblia, lo que es totalmente falso porque la iglesia adventista firmemente cree que la Biblia y solo la Biblia es la única regla de fe. No hay nada más fuera de la Biblia que tengamos como regla de fe. La última palabra la tiene la Biblia, pero sí creemos que Elena de White fue usada por Dios, le fue dado el don profético, pero la misma Elena de White muchas veces escribió que sus escritos eran una luz menor y que sus escritos jamás deberían reemplazar la Biblia. Elena de White misma dijo, todo el mensaje que me ha sido dado no es nada nuevo, que no está ya en la Biblia, simplemente mi objetivo es mandar al que está leyendo a la Biblia, no a que crea en mí, porque yo no tengo nada que decir, sino lo que ya está escrito. Ella misma reconoce que no es igual su palabra a la Biblia, ni que sus palabras ni sus escritos son una regla de fe, sino ella dice, soy una luz menor que conduce a la luz mayor que es la Biblia. Eso es simplemente lo que nosotros creemos como adventistas. Creemos, claro, que ella fue profeta, pero jamás hemos puesto a Elena de White por encima de la Biblia. Así es, y otra crítica que como adventistas sufrimos o vivimos es que somos, nos consideramos como la iglesia del remanente, y por esa opinión muchas personas tienden a creer que pues como son los remanentes, creen que solamente son los únicos que se van a salvar y nadie más, y en realidad pues es otra otra manera de ver que es una acusación falsa, porque nosotros consideramos que lo que Juan 10 dice Juan, permítanme buscarlo, Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces nosotros también consideramos a otras religiones como parte de lo que Dios vino a salvar y a morir por cada uno de ellos. Pero nosotros nos consideramos como el remanente que está como que conocemos cierta información que puede ayudar a las demás personas a conocer una verdad que a lo mejor muchos de nosotros ignoramos o que hemos olvidado, pues solamente para eso nos consideramos remanente por el mensaje que impartimos, no porque seamos ahora sí que salvos, sino por algo que podemos hacer por los demás. Y más allá, en lugar de ser un motivo de orgullo, es una responsabilidad muy grande, porque es un mensaje que nosotros tal vez comprendemos de una forma y nuestra responsabilidad es darlo a aquellos que no lo comparten, que no lo entienden. ¿Para qué? Para que ellos, cualquier religión que ellos sean parte del remanente, no importa la religión. Al final, Dios es nuestro Dios y solamente va a haber un rebaño. Algo muy interesante que pasó fue que Jesús también fue acusado de liderar una secta, ya no lo decía Cristi. En Lucas 23, cuando tengan oportunidad de leerlo, había muchos líderes religiosos que acusaron a Jesús de estar alborotando a toda una nación. ¿Y qué nos puedes decir, Cristi? Pues él siempre habló públicamente, él nunca se escondió, nunca hizo grupitos así
ocultos, nunca hizo separaciones, siempre lo vemos predicando en las sinagogas y cuando no lo aceptaron en las sinagogas se fue a donde, no a una casita a esconderse, sino al público, o sea, a la calle, ahora sí que a predicar a la calle y sanaba enfermos, incluso en sábado, y por eso es que muchos lo consideraron como que alguien un separatista porque estaba violando las leyes, pero en realidad Jesús contestaba con transparencia, con claridad y con coherencia, que era lo más importante, ¿no? Miraba en uno de los versículos que decía Jesús cuando le preguntaron, ¿se puede hacer cosas en sábado? Vamos a llevarle a esta persona para que lo sane y a ver si viendo en algo lo podemos acusar. Y Jesús les contestó, ¿en sábado se puede hacer algo bueno o tenemos que hacer algo malo? Y entonces pues todos se quedaron callados porque pues en realidad tenía coherencia lo que decía. En sábado podemos hacer el bien, en sábado podemos ayudar a los demás y era pues lo que Jesús predicaba, ¿no? De que hacerlo público, hacerlo transparente y coherente. Y Sammy, ¿qué nos puedes decir de los seguidores de Jesús? Pues cuando recién estaba empezando el movimiento, ya que Jesús había ascendido al cielo, los discípulos empezaron a predicar como había sido su instrucción, pero muy temprano en su misión encontraron resistencia. Uh-huh. Y en Hechos 5 relata un caso interesante sobre los fariseos se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos cristianos? Y uno de los más sabios de ahí, de los fariseos, dijo, déjenlos tranquilos, si esto es de Dios, nadie lo va a poder parar. Y no sea que nos hallemos peleando con Dios. Uh-huh. Pero si no es de Dios, esto solito se va a destruir. Uh-huh. Eso nos da una idea de que desde el principio los que quisieron predicar la palabra, los que quisieron predicar a Jesús, han tratado de silenciarlos. Uh-huh. Pero como decía aquí este pasaje, si es de Dios, pues aunque alguien trate de silenciar, no se va a poder, ¿verdad? Incluso el mismo Pablo, más adelante, fue acusado también de ser el líder de la secta de los nazarenos. Y muchas veces a Pablo también se le acusó de ser sectario y de promover cosas peligrosas para el imperio. Incluso por eso lo encarcelaron, porque lo consideraban peligroso para el imperio por las ideas que le metía a las personas. Entonces, ser cristiano nunca ha sido popular, pero siempre ha valido la pena. Así es. Después de todo lo que hemos conversado hoy, queda claro que hay una diferencia entre una secta manipuladora y una comunidad cristiana saludable. En esta comunidad cristiana, lo que vive es la fe. La iglesia primitiva fue un claro ejemplo donde enseñaba basada en la Biblia. La comunión, la oración, la generosidad y el liderazgo, todo nos llevaba a Jesús. Y también vimos que cuando Jesús y los apóstoles fueron acusados falsamente, pues nos recuerda que la verdad no siempre va a ser popular, lo decía Sammy, pero nuestra respuesta no debe ser el miedo ni la confrontación agresiva. La Biblia nos invita a siempre estar preparados para explicar con mansedumbre, con calma y con respeto sobre todo. Así que hoy te dejamos una pregunta. Si alguien te pregunta hoy a ti, ¿por qué crees lo que crees? ¿Sabrías cómo responder? ¿Sabrían ustedes cómo responder? No contesten, quédense pensando, va a ser una pregunta para pensar. ¿Pensaríamos contestar? Pues porque desde chiquita me han traído, porque soy quinta generación, o no sé cuántas generaciones tienes yendo a una iglesia o conociendo de Dios, o podrías contestar por ti mismo. Gracias por acompañarnos en Conectados. Dejamos este podcast para que hagas preguntas. Tal vez no las contestemos, pero sí queremos saber qué es lo que a ti te está pasando por la cabeza, qué es lo que entendiste de esta lección y compártelo con aquellos que crees que pueda ser un beneficio. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.